buenas noches, señoras y señores. Bienvenidas, bienvenidos a este programa de actualidad a debate que retomamos después de los recientemente celebrados comicios municipales el pasado 28 de mayo y que vamos a dedicar hoy en la primera parte precisamente a analizar estos resultados. Ya saben que el día de las elecciones en directo les estuvimos ofreciendo los comentarios, bueno, pues la impronta más directa con los resultados saliendo casi en el horno de los partidos políticos. En esta ocasión ya pues un poco con un tono más reposado y habiendo reflexionado acerca de estos resultados, vamos a conocer el punto de vista de los partidos políticos con representación fundamentalmente en nuestra comarca. A partir de las próximas semanas iremos realmente pues intentando con aquellos partidos políticos que quieran participar. Ya saben que hay algunos partidos políticos que después de muchísimos intentos pues no han querido participar en los debates, pero nosotros vamos a seguir intentándolo. Aquellos partidos políticos con representación en las instituciones que quieran participar con nosotros y que tengan pues representación en los municipios de la provincia de Jaén. No obstante, hoy y muy contenta de que nos acompañe, con permiso de nuestros invitados que están justamente a mi izquierda, voy al que está a la izquierda de sus pantallas y que es Juan Jurado, que nos acompaña por primera vez y que yo estoy muy satisfecha de tenerlo con nosotros. Juan Jurado, bueno, sumando con Úbeda, pero independiente por sumando con Úbeda, como independiente en esa lista. Juan, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme y encantado de estar aquí con vosotros y compartir este rato. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Juan, igual que Juan Clemente, que ya es un habitual de nuestras tertulias, que nos gusta mucho volver a tenerlo. Juan, bienvenido. Pues gracias. Yo estoy muy contento de estar contigo otra vez, Carla. Y también bienvenido y nuevamente, bueno, pues también encantada de que nos acompañe a José Luis Roldán, Partido Popular, en este caso los Juanes, vamos a decirlo así, porque son Juan Clemente, Juan Jurado, vienen desde Úbeda y José Luis Roldán viene desde Andújar. Bienvenido. Desde Linares. Desde Linares. No pasaría nada si viniera a Andújar, que es un municipio soy maravilloso. Casi hermano, pero de Linares. Para ser objetivo vengo de Linares. Bueno, y a mucha honra. Por supuestísimo. Estoy encantado de estar aquí, como bien sabes, y es un placer. Siempre. Bueno, pues yo quiero empezar dándole la enhorabuena a los tres. Porque hay que darle la enhorabuena al Partido Popular en Linares, obviamente, muchísimas por los resultados gracias. obtenidos y a punto casi de obtener la mayoría absoluta en el municipio de Linares. Sí. Así que enhorabuena, José Luis. Muchas enhorabuena gracias. También a Juan, que el PSOE ha revalidado su mayoría absoluta en la ciudad de Úbeda. Y por supuesto enhorabuena también a Juan Jurado, porque han recuperado ese concejal histórico que Úbeda siempre ha tenido de lo que era Izquierda Unida, ahora sumando con Úbeda. Muchísimas Así gracias. Que, bueno, pues felicidades a los tres y vamos a hacer balance de lo que ha pasado en la provincia de Jaén, en nuestra zona más cercana y en definitiva en los 97 municipios de la provincia de Jaén. En 49 de ellos ha tenido mayoría el PSOE, 43 con mayoría absoluta, aunque es verdad que ha bajado en 20 municipios, ha perdido 20 municipios. Esa ola azul también ha llegado a Jaén, aunque no ha llegado a sobrepasarla. Jaén es donde el PSOE ha sacado su bandera, su estandarte y ha dicho no pasarán. Han perdido, han bajado 20 municipios, que no es poco, 20 municipios, que es una cifra bastante considerable e importante, pero en Jaén se ha resistido. Así que comenzamos por Juan Clemente, porque la Diputación al final ha seguido siendo bastión en Jaén del PSOE, con 15 concejales mayoría absoluta frente a los 12 del Partido Popular. Sí, no solo la Diputación, que sigue siendo la mayoría del PSOE, sino que la capital de la provincia, el partido más votado ha sido también el PSOE, la única capital de la provincia de toda Andalucía donde el PSOE ha sido el partido más votado. Por eso, para que puntualicemos y seamos exactos, Juan, 139.551 votos frente a los 130.440 del PP. Eso. Y si miramos ya el entorno, lo que ha pasado en España, pues no es que con todas las críticas que nos podamos hacer y no sé cuándo, pues contentos, claro, tenemos que estar contentos. Hemos vuelto a ganar las elecciones, eso es así, y es verdad que la hemos ganado con menos proporción que lo hemos ganado. Pero bueno, el tiempo está así. Y por otra parte, no olvidemos que han sido unas elecciones municipales donde el Partido Popular no la ha planteado en ningún momento como elecciones municipales. Las planteó desde el principio
como bueno, y aquí, en esta mesa, o en la mesa de otras televisiones comarcales, se ha dicho partido por así, en mi caso, que votar a Tony en Úbeda era votar a Pedro Sánchez, o en Linares, o donde fuera, que votar a fulano era votar a Pedro Sánchez. Era una anti-Pedro Sánchez más que una de quién va a gobernar tu pueblo. Bueno, pues a pesar de eso, ha habido en muchos pueblos donde hay gente que ha puesto a su pueblo por delante de todo lo que le dijeron los demás. Porque, Juan, en este caso hablamos de unas elecciones municipales, donde cuentan las personas, donde todo el mundo se conoce con nombres, apellidos, con familias, se saluda por la calle, unas elecciones que son en una clave que nada tiene que ver. Y en realidad, muchas veces los resultados de las municipales no tienen nada que ver con las andaluzas o con las generales. Eso sería lo natural. Eso sería lo natural. Y de hecho, vamos, siempre ha sido, o casi siempre ha sido así. Las elecciones municipales o los resultados que se obtienen en las elecciones municipales generalmente no son muy trasladables luego a las nacionales ni a las autonómicas. Y de hecho, si uno analiza objetivamente los resultados tal cual, en la mayoría de los casos es así. Pero es verdad, y yo estoy de acuerdo con Juan, en que en esta ocasión el Partido Popular pues ha sabido imponer su relato. Un relato que ha sido doble. Es decir, es curioso, pero es que a nivel nacional el Partido Popular, y lo vamos a ver muy pronto, supongo que después hablaremos del 23J, en lo que nos viene ahora, que el relato que va a mantener el Partido Popular o la derecha, ¿no? y la ultraderecha va a ser un relato que está muy alejado de datos, que está muy alejado de políticas, que está muy alejado de cuestiones concretas que afectan a la vida cotidiana de las españolas y de los españoles, ¿no? Quizás porque no interese, ¿no? Porque los datos que ahora puede presentar el gobierno actual de la nación son unos datos incontestables, ¿no? O sea, incomparables si miramos un poquito hacia atrás de lo que veníamos, ¿no? Entonces, claro, en ese relato el Partido Popular no puede encontrar voto, sino tiene que irse a otro tipo de relato. Y entonces, de ese otro tipo de relato nos trasladamos a las municipales y efectivamente, es decir, eran unas municipales contra Sánchez. Eran unas municipales contra Sánchez. Es decir, que, bueno, entonces se ha habldo poco de lo que en los municipios afectan a cada municipio, ¿no? De lo que realmente nos viene encima, de los problemas que tenemos, de tal. De eso se ha hablado o se ha intentado que se hable poco, ¿no? Bueno, eso es un elemento de influencia. Lógicamente también tiene que haber una parte, no se pierde totalmente el carisma de las municipales. Yo eso no quito que en determinados municipios, pues personas concretas que hayan estado trabajando y que hayan puesto su tal, pues hayan tenido su premio, ¿no? Es decir, yo no creo que sea tampoco una nulidad absoluta, es decir, solo se ha hablado de esto. No, yo creo que, a ver, en Úbeda, pues Toni Olivares ha sacado lo que ha sacado, pues porque tiene una gestión detrás de ella, evidentemente, y no solo tal. Entonces, bueno, evidentemente también el sesgo municipal existió. Pero ¿qué es verdad que se ha influenciado por eso? Desde luego, por supuesto que sí. ¿Cómo lo ves, José Luis, tú? Bueno, estamos hablando a nivel provincial, ¿no? Bien, pues a nivel provincial, el relato, como se ha indicado aquí, del Partido Popular. Lo que pasa es que es muy difícil abstraerse, además los dos compañeros de mesa de tertulia así lo han indicado y han nombrado a, no sé si Juan tú lo has hecho también, pero vamos, el tema de han nombrado al gobierno central, se ha nombrado a Pedro Sánchez. Por eso decía que si abrimos ese abanico, pues entonces tendríamos que analizar lo que ha pasado en la nación española en términos generales. Y lo que ha ocurrido es que prácticamente toda España se ha teñido de azul Partido Popular. De hecho, grandes históricos del Partido Socialista han perdido su feudo, han perdido comunidades autónomas, han perdido alcaldías por toda la nación española. Yo sinceramente y humildemente pienso que no creo que sea porque el PP planifica una estrategia, un relato para votar contra Sánchez y que no nos podemos basar en datos incontestables, como ha dicho Juan, que yo le he entendido que son datos incontestables a favor del gobierno central. Yo creo que sí hay muchos datos que son muy negativos de este gobierno central. Creo que la gente
repito, se ha sacado aquí el nombre de Pedro Sánchez, pues yo voy a opinar también. Ha votado ciertamente en una... No sé en qué porcentaje, evidentemente no creo que ninguno lo sepamos, pero sí se ha votado, hay un voto de castigo a Pedro Sánchez. Clave nacional. Eso es algo incontestable porque la gente pues está muy harta. Está muy harta. Y yo creo que el 23 de julio lo vamos a volver a ver. Y yo creo que Pedro Sánchez, después de haber dicho hasta la saciedad que no iba a adelantar las elecciones y que iba a terminar esta legislatura en diciembre, pues al día siguiente del 28 de mayo ha adelantado las elecciones. Ha hecho caso, ¿no? Por algo será. Por algo será. Caso, lo que venía pidiendo. Si a nosotros nos parece... Ha dicho, hombre, caso al PP. Si a nosotros nos parece estupendo, sí, porque en cuanto antes hablen los españoles, fenomenal. Y dicho todo eso, también se ha dicho que no se han dado... yo te puedo hablar de Linares. Nosotros en Linares, el Partido Popular, nos hemos pateado todas las calles como hemos hecho siempre. Nosotros llevamos un programa electoral realista, sin falsas promesas. Lo hemos explicado a las mujeres y hombres de la ciudad de Linares por activa y por pasiva. Quizá eso también se haya premiado. Quizá eso también se haya premiado. Hemos subido 7 concejales. Perdón, hemos subido 7 concejales, correcto, así es. Y bueno, dicho eso... ha desaparecido Ciudadanos. ¿Perdón? Y que ha desaparecido Ciudadanos. Sí, bueno, como en en todo el panorama nacional, que el partido, bueno, parece ser que han decidido, si no estoy mal informado, que no se presentan a las próximas generales. Además que las grandes cifras de desaparecidos hablan de batacazo garrafal de Ciudadanos y también de un bajón impresionante de Unidas Podemos en ese caso. Sí, nosotros, por ejemplo, en el caso de Linares, bien es cierto que el PSOE ha subido un poco, ha subido un par de concejales, pero porque creo también que a nivel nacional, creo que lo hemos visto en multitud de municipios y comunidades autónomas, el bipartidismo parece que vuelve a estar en auge. Y ciertos partidos llamados bisagra, con todos los respetos, no lo estoy diciendo con ningún tipo de ánimo peyorativo, pero bien es cierto que Ciudadanos está desaparecido y Unidas Podemos parece ser que va por el mismo camino. Y ciñéndome únicamente a nivel provincial, ya termino. Ha sido una decepción lo de la Diputación Provincial, porque hemos escuchado a vuestro presidente Ari Domínguez, que ha peleado por la Diputación. Evidentemente, no sé si llamarlo decepción, pero sí es cierto que nosotros teníamos confianza en que se podía conseguir en este momento. Hay que tener en cuenta que veníamos del año 2019, donde la diferencia del PSOE con nosotros, a favor del PSOE, era, y hablo con números redondos, de 18 puntos. 18 puntos. Lo hemos rebajado a 2,7. O sea, hemos subido una auténtica barbaridad. Como tú bien dices, el PSOE ha perdido alrededor de 20 alcaldías. Sin embargo, en España no nos llevamos más que un punto, ¿eh? Fíjate tú. Pero eso según el CIE o... No, según los resultados. Según los resultados extrapolables de las municipales. De las municipales. Los votos de las municipales, bueno, de quién ha votado PP y quién ha votado PSOE. Y la diferencia es un punto. No sé si será un punto, yo lo que sí sé que los votos totales han sido unos 850.000 votos más para el Partido Popular que contra el Partido Socialista. Pero bueno, como la radiografía clara de esto lo vamos a ver Dios mediante el mes que viene a finales, efectivamente, pues ahí, si Dios quiere, nos volveremos a sentar aquí, si tan amablemente nos invitan, y analizaremos lo que ocurra. Y repito, termino, el Partido Popular hemos pasado de 17 alcaldías a, si todo sale bien y los pactos terminan de cerrarse, a casi 40, por lo tanto, bien, es cierto que hemos sacado unos muy buenos resultados, pero siempre se nos queda ese mal sabor de boca de no haber podido coger la Diputación. Hablaremos ahora de casos puntuales que son especialmente importantes, como por ejemplo Linares, como Andújar, como La Carolina. Hablaremos del caso de Jaén. Y con respecto al caso de Jaén, hay que poner la mirada, una mirada especial. Por los partidos que han ascendido, en algunos casos más de lo que se esperaba, pero que son muy representativos. Vox, tercera fuerza política más votada, y Jaén parece más determinante en algunos municipios importantes como Jaén Capital, Juan, y como Baeza, por ejemplo.
¿Qué valoración podéis hacer al respecto? Bueno, yo... Hablamos de un partido que nace de una plataforma Yo ciudadana siempre he hablado... A mí... y que tiene una trayectoria muy corta. Sí, a mí, bueno, tiene una trayectoria relativamente corta, pero ya se ha presentado en unas elecciones anteriores, donde no sacó ninguna representación, en todo, incluido en Úbeda. Existe una plataforma que había no sé cuánto y ni siquiera se ha llegado a presentar, ha desaparecido. Y en nuestro caso, que vienen de aquello de la España vaciada y los abandonados del mundo, como es la provincia de Jaén, por los grandes partidos, el PP, Que lo estamos, y lo sabéis. El PP y el PSOE, y los abandonados. Y yo nunca, como aquí en Úbeda, que ha habido muchos partidos también personalistas, no. Vosotros vais tenido hasta 9, pero no. es que en Linares ya está 11, o sea que apaga y vámonos. Pues yo nunca he creído en esos partidos, lo digo sinceramente. Yo, las cortas de miras de mi pueblo, que se dicen, o de mi provincia, o de Pues mi... estamos hablando de tu capital, y la llave la tiene Jaén Merecemar. Claro, ¿y qué ha pasado con Jaén Merecemar? Pues que el resto de la provincia, cuando Jaén merece más, decía que era el no sé qué, no sé cuánto, decían que no, que lo que estaban buscando era lo suyo, lo de la capital. ¿Y dónde han salido? En la capital. Bueno. Mira Santisteban del Puerto, también por ejemplo, Santisteban del Puerto son llave de gobierno. En Baeza han ganado en Santiago Pontones, porque en Santiago Pontones ha sido la fuerza más votada, el PSOE también 4, pero el PSOE ha bajado 2 concejales, 4 han sacado ellos la fuerza más votada, han sacado 2 concejales en Chiclana, han sacado representación en Cárceles y en Sabiote. Yo ya digo que yo ese fenómeno no ¿Qué crees que es agua de un día? No, yo creo que es mover, es simplemente que uno vota por una circunstancia. ¿Qué es lo que te dice? Es que yo, si me voto a mí, si soy yo, el de mi pueblo, el de no sé cuántas, estos sí van a hacer. Y eso, que me expliquen dónde está eso en la historia de España o del universo. Bueno, mira Teruel, mira dónde está Teruel, en el Congreso, bueno, sentado. al fin y al cabo de hacerse nacionalistas tan antinacionalistas. Y mira los cántabros, Esos suelen ser antinacionalistas, esos suelen ser anticatalanes, antivascos, la mayoría de ellos. Y ahora resulta que les pasa lo que a Ayuso, que se hacen más nacionalistas que nada. Más pequeños que no. Y entonces suelen ser esos extremos que yo no llego a entender con la cabeza. Creo que se mueven mucho con los intestinos. Yo sin embargo, ahí en ese análisis no coincido. Quiero decir, sin analizar las cifras de si son 3, si han sacado 4, o 5 o 6, yo creo que la pregunta clave ahí es ¿por qué nacen estos partidos? Esa es la pregunta clave. Es decir, ¿qué es lo que ha originado que ciudadanos y ciudadanas en toda España, no solo en Jaén o en tal, piensen que los partidos tradicionales no los representan? Los tradicionales y los nuevos, que no, hay los nuevos, todos. No los representan. Todos. No los representan. Ninguno que sea a nivel nacional. Sí, esta es la clave. Es decir, ¿por qué se llega a la conclusión de qué? De que hay una percepción ciudadana o de una parte de la ciudadanía que ya se va extendiendo cada vez más, piensa que los partidos tradicionalmente, los partidos nacionales no los representan. Entonces, esa es la clave. Y esa es la clave que se tendrían que cuestionar mucha gente, ¿no? Más que analizar datos, si han sacado 3, si han sacado 4... Hoy decían en una rueda de prensa que hacían, este mediodía hacían una rueda de prensa con respecto a Jaén Capital. Claro. Y decían, bueno, nos gustaría que hiciéramos un tripartito y que reflexionara el PP y el PSOE. Y hacer un tripartito y sacar para adelante los proyectos que tenemos en común para Jaén y demás. Y si no, bueno, pues ya se verá. Bueno, pero es que en el caso pero de... pedían fundamentalmente... Lo que ponían por encima era que reflexionen. Claro, es que en el caso de Jaén, pues es que yo tenía un compañero en la SAFA, en paz descanse, que decía, mire usted, yo es que para ser lo último no necesito que me gobierne nadie. Ya yo solico. Y es que Jaén somos los últimos de los últimos. Y claro... Y la historia es la historia, es decir, ¿quién ha gestionado la provincia de Jaén? Pues PSOE, fundamentalmente, y PP. Es decir, y seguimos siendo los últimos de los últimos. Es decir, si nos vamos a comunicaciones, pues es que de verdad es para llorarnos y llorar. Es decir, yo hace poco tengo una reunión de escritores en Úbeda en julio, y uno de los grandes problemas es cómo llegan a Úbeda. Si por tren, bueno, ¿de dónde vienes? Pues que si vienes de Madrid son habas contadas. Si vienes de Sevilla son más contadas todavía. Si vienes, decir,
es que llegar a Jaén por tren, es decir, a Úbeda por tren, es un auténtico problema. Es decir, un auténtico problema. Pero es que si así vamos cogiendo sectores, pues te vas dando cuenta que 40 o 50 años después, Jaén sigue siendo la última de la última. Falta industria. Falta de todo, falta de todo. Y si lo hacemos por comparación, es tremendo, es tremendo. Entonces, pues claro, uno piensa, es lógico que haya gente que piense, oye, o nos lo hacemos nosotros, porque aquí, ¿qué pasa? Que se extiende la idea de que los partidos de índole nacional, llegado el momento, responden a intereses nacionales. Es decir, responden a intereses nacionales no de nación, sino de partido. Y entonces, ¿qué pasa? Que el ciudadano dice, pues más vale que nos constituyamos nosotros, hacemos aquí una especie de plataforma y empezamos a decir, que yo creo que ese fue el origen de Teruel existe. Sí, es decir, la España abandonada seguía siendo abandonada, la última de la última, y Teruel existe y dice, bueno, pues para ser lo último, yo no necesito que nadie me gobierne, ya me busco la vida, ¿no? Y se la han buscado, ¿eh? Se la han buscado. ¿Estamos? Entonces, probablemente un diputado de Teruel existe haya conseguido más que todos los diputados del PSOE o del PP en Teruel en los últimos 20 años. Es decir, pero es que la elección está ahí. Es decir, mire usted, es que o hacemos esto o aquí no nos hace ni Dios caso. Estamos, porque siempre... A ver, si nos centramos en el tema andaluz, yo me acuerdo, había en la época de la Expo, sacó un chiste que a mí se me quedó grabado para siempre, que fue Sevilla 92, había un cartel que ponía Sevilla 92, Jaén 0. Sevilla 92, Jaén 0. Por llevarse se llevaron hasta el agua que les hacía falta a ellos, nos desecaron el tranco. Es decir, ¿qué es Jaén? ¿Qué significa Jaén? Pues Jaén significa muy poco. Significa muy poco. Y solo significa, parece ser, cuando llegamos a las elecciones. Entonces nos acordamos de Jaén, que Jaén existe. Bueno, pues esa es la pregunta que hay que hacerse. Esa es la pregunta que hay que hacerse. La reflexión que deberíamos hacer con la reflexión que debemos hacer. Estos partidos en teoría no deberían de existir, si en los partidos que se les supone que defienden de índole nacional, pues en su interés ven cubiertas sus necesidades y entonces no van a nacer, pero nacen, creo que por esto. José Luis, ¿cómo lo ves tú? Bueno, nosotros en la ciudad de Linares no se presentó. Linares merece más. No se presentó este partido, pero bueno, ahora veréis cuando os cuente, que imagino que lo sabéis. En Linares nos hemos presentado a las elecciones 11 partidos. 11. O sea, si Jaén merece más también se hubiera presentado, pues ya hubiéramos ido 12. Qué locura. Y hay una reseña muy clara. Bueno, en Úbeda se han presentado 9 a veces. Sí. Estamos hablando de partidos pues localistas, provinciales, etcétera, etcétera, que buscan... Yo creo que eso puedo compartir ciertas de las reflexiones que ha hecho Juan. Lo importante es que evidentemente estamos en un sistema democrático, se puede organizar un partido, la gente se presenta, luego te votan o no te votan. Por lo tanto, eso partiendo de ese respeto total y absoluto. Pero yo creo que esto tiene una doble lectura. La primera es que al ser independientes, entre comillas, lo de independientes, porque eso tiene muchos matices, a nivel local o provincial, bien, es cierto como defienden muchos de ellos, no solo hablo de Jaén merece más, que ellos son independientes y que no obedecen a Sevilla ni a Madrid. Bueno, pues lo mismo que además tienen cabida en los partidos gente de ideologías distintas. Pero lo mismo, si eso me parece estupendo, pero lo mismo que tú no tienes que obedecer órdenes, entre comillas, también lo de órdenes, de Sevilla a Madrid, tampoco tienes a quien llamar en Sevilla a Madrid cuando se esté gobernando, Si se está gobernando la Junta, se está gobernando el gobierno central. No debería ser así. No debería ser así, pero ciertamente, la cercanía, el contacto, los teléfonos que se puedan, los números de teléfonos que se puedan tener por parte de los grandes partidos que tienen unas organizaciones asentadas a lo largo de toda la democracia. Sí, es obvio que es así, aunque no debería, sinceramente. Tiene sus cosas buenas. También tiene sus cosas malas. Como vivir en una gran ciudad o vivir en un Exacto, por eso es lo que quiero decir. Mira, y en Linares, que no se ha presentado Jaén merece más, pero sí se han presentado, creo recordar, han sido Cilu. 3 partidos localistas. Cilu, Linares y Linares primero. Los 3 partidos tienen todo mi respeto. No han salido ninguno. Es más, han sacado unos resultados
que ni ellos mismos se lo creían. Simbólico. Han favorecido a los mayoritarios. Claro. Han favorecido a los mayoritarios. Entonces, Como pasa siempre cuando hay tanto. el voto se ha concentrado en el bipartidismo. Izquierda Unida, que se ha presentado con Equo y Más País, Para la gente. también han bajado. Sí, es que si digo para la gente no creo te que van a entender, pero bueno, era para la gente. Pero también iban divididos, es decir, Sí, que ahí correcto. no iban Sí, con sí, Podemos. es verdad. Es decir, Entonces, Podemos que iba por un de lado eso hablamos, y eso es. Adelante Andalucía iba por otro. Eso es, tres para que serían, de forma natural, deberían haber ido en una sola candidatura. Pero aún Divide yendo, y vencerá. pero Claro. Juan, pero aún yendo, Han bajado de 2 a 1. Como el CILU, Linares y por Linares. No, Si han bajado realmente de 2 a de lo 1. que estamos hablando es de lo que tú dices y de lo que tú dices, esos tendrían que ir juntos. Por lo que yo defiendo, que no es lo que decís vosotros. Ahí hay otras razones. Que ¿Cómo son cuáles, más Juan? viscerales. ¿Cómo Que cuáles? son más viscerales. Mucho deseo personal de mucha gente. Ya lo hemos visto. Quién termina en un sitio y quién termina en otro. Sí, pero- Mucho deseo personal de mucha gente. Y muchos fracasados de otros sitios. Pero aprovechando esa Terminan desafección. recogidos donde le abren sitios. Y bueno, Pero gente que se va de un partido a otro, vamos a en analizar. todas las casas. Claro, vamos, en todas las casas. en todas. Y alguien se va a su casa, que es lo que debe hacer uno cuando deja un sitio. Eso es tan difícil. Eso es tan difícil. Pero por eso te digo yo que... Porque si la razón es vamos a defender, no puede haber 3. Si yo lo que voy a defender es lo que está a la izquierda del PSOE, no puede haber 14. Sí. Tiene que haber uno, porque lo que defiendo es lo que está a la izquierda del PSOE. ¿Vale? Ya está. Y si es a la derecha, pues nada más que la derecha, pero no, o sea, tenemos derecha, ultraderecha, hay todos los matices, que es lo que nos pasa con la democracia. Y en las municipales, Derecha, y en los pueblos ultraderecha, igual. izquierda, Hay quien ha ultraizquierda, creído- centro, ¿tú te megacentro, crees- tú- mediocentro? ¿Tú te crees que alguno de un pueblo... ¿Tú te crees que Vox, que me parece que ha ganado en la puerta, no en mayoría absoluta en Sí, en un Puente solo- Génave, Puente Génave. en un solo municipio. sí. en Puente Puente Génave. Génave. ¿Tú crees que pues creerán mucho en la cabeza en el que se habrá presentado allí en Puente Génave? Los vecinos, que allí se tienen que conocer todos, pues habrán dicho, este va a hacer por nuestro pueblo, o han votado por otra razón. Ahora, si lo que se votan han votado es porque eso se creen más españoles que todos los españoles del mundo, pues han votado porque se creen más españoles del mundo. Pero hay que preguntar, pero es lo que antes decía Juan, y yo en eso estoy, es que muchas de estas cosas que planteamos no tienen que ver con esto. Ni con esto siquiera. Tienen que ver Tripa. con esto. Y entonces, pues a uno nos pesa más una víscera y a otro les pesa más otra. Y eso es lo que nos ocurre. Lo bueno es que todos lo sepamos. Pero es que hay gente que no quiere enseñarlo. Mira, es que a mí me pesa más esto. ¿Vale? Y lo esconde. El corazón, la cabeza o las tripas. Claro, se tapa, se esconde. Yo Es que creo todos que- tenemos corazón. Todos Tripa tenemos corazón, y cabeza y cabeza. tripa. Lo que pasa es que a uno les pesa más unas partes que otras. Sí, a ver, yo creo que hay un intermedio, ¿no? Es decir, que hay esa desafección para que nazcan esos partidos localistas, es evidente. Que haya gente que aprovechando esa desafección intente, digamos, cubrir intereses personalistas, desde luego. En todos los partidos, En en todos. todos. Pero entonces, claro, Todos. se suman las dos cosas. Entonces, claro, si sumas la desafección que hay, porque creo que no me defienden, y ahora aprovechando eso, y ahora me voy a presentar yo, a ver si logro aquí cazar una concejalía que a mí me interesa personalmente, pues también habrá habido gente que... Pero que yo entiendo. y por que eso van sacar separados. Que sacar un ¿no? diputado nacional como el anterior existe, sí que puede ser decisivo para una votación y puede exigir allí. Pero en tu pueblo. Pero por algunos tienes que empezar, ¿no, Juan? ¿En tu pueblo? Por algunos tienes que empezar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, si te lo planteas a ti, A por ver, algún lado tienes que empezar, tú lo has en dicho. tu pueblo dice, Ah, si yo consigo un concejal y ese concejal es el que da la suma para la La llave alcaldía, de o la gobierno. llave de la alcaldía, pues seguro tú que voy a conseguir imagínate la muchas más cosas relevancia. que... Sí, eso está claro. Y Eso además, está más claro que el todos agua. los medios de comunicación y toda Jaén está pendiente de Jaén Capital, porque es la capital de la Claro. provincia. claro. Claro. Y ahí la llave la tiene Jaén Merece Más, que bueno, pues el sistema democrático que nos hemos dado es ese. Pues claro. Que al final un concejal puede ser determinante para la gobernabilidad de y de un cualquier pueblo, lugar de un donde país, otros han sacado 14 y o 15 conseguir, o 11 y con este caso. conseguir mucho más cosas que a lo mejor teniendo 4 sin ser llave de gobierno. Sí, o desde 5. luego, desde luego. Conseguir muchísimas Hay más cosas. ejemplos de Vida eso, misma. muchísimos, Hombre. de grandes resultados que luego pues no te sirven para gobernar o no te sirven para poder cerrar un acuerdo de gobierno. Está claro que Claro, tenemos un o sea, sí. sistema que es bueno pero imperfectísimo. Imperfecto. Bueno, Yo creo que es el menos malo. El menos. el yo menos creo que es malo, el menos exacto, malo, el menos ¿eh? malo. Es más, El menos Yo malo. creo que es el Bueno, menos malo. menos malo. Como decía Churchill. Yo creo que la democracia Yo del creo, sistema pero social fijaros es una menos cosa, malo. yo creo que es el menos malo, pero además pienso
que de verdad todos necesitamos cambiar la cultura política que había hasta ahora. Veréis, yo pienso, y no creo que sea un soñador utópico, porque las circunstancias nos van a obligar a ello. Ahora mismo hay problemas en las ciudades, a nivel del país, a nivel mundial, que nos deberían hacer pensar a todos y a todas que hay que sacar determinados temas que nos van a afectar muy directísimamente de la lucha política esta partida. Es decir, mira, nosotros la poquita campaña que hemos hecho en Úbeda, que hemos podido hacer y hemos querido incidir en eso, para nosotros el gran enemigo ahora mismo y que todo lo debe dirigir es el cambio climático. Es decir, estamos ante un problema de una histórico, mundial, es decir, de unas medidas tremendas. Es decir, que lo afrontamos de forma colectiva o estamos derrotados de antemano. Entonces, yo creo que esto ya no es una cuestión de PP, de Vox, de Izquierda Unida, de derecha e izquierda. No, es que yo creo que hoy... Bueno, Vox, Partido Popular, el Partido Socialista y demás están convencidos del cambio climático. Vox, no todo el mundo. No todo el mundo. Pero bueno, la realidad la tenemos aquí, ¿no? O sea, pero Juan, cada día... luego eso tú vienes aquí y lo concretas en la provincia de Jaén. Y te dice, arrancamos los olivos tradicionales y los ponemos en fila y necesitamos agua. Y verás como ya, ahora cuando entramos en los políticos, hay quien dice que sí, quien dice que no. Sí, pero... Sí. Y tú has dicho, ¿lo sacamos de la política? No, porque luego la política del cambio climático se concreta. Vale, pues si no lo sacamos, y el problema es cuando lo concretamos. Si no lo sacamos, no lo van a hacer sacar. Porque como no hay agua, como el problema es que no hay agua, el debate se acaba. Porque yo no me creo que el agua nos la van a bajar aquí de Cantabria. Pero hay gente que sí. Es decir, pensar eso creer que existen los... Porque pueden desalar entero el Mediterráneo. ¿no? Es decir, es que no hay agua, es que el modelo de ganadería o de agricultura intensiva no da para más. No. Es decir, no se puede tener una producción ilimitada de aceite porque no hay agua para tanto aceite y para tanta producción, y vamos a tener que cambiar el modelo sí o sí. De hecho ya tenemos ejemplos en la provincia de Jaén que están cambiando el modelo y que son los que van a empezar a subsistir porque han cambiado cantidad por calidad. Es decir, y es la única forma de subsistir económicamente, y ese modelo obligatoriamente, te guste o no te guste, va a ir creciendo. Y que tú quieras ser oportunista y decir, bueno, es que yo voy a utilizar esto para que las próximas elecciones me voten más los de la ganadería intensiva, eso tiene las patas muy cortas. Porque es que no va a haber agua. Si es que no va a haber agua, es que ya no la hay. Y entonces, como no hay agua para regar, pues dígame usted de dónde la sacamos. Pues usted cambia el concepto o el modelo, o la naturaleza nos va a decir que esto se ha acabado. Porque la hemos desecado. Y se ha acabado así, y se han acabado las triquiñuelas de tal. Y de esto nos convencemos todos y nos sentamos en una mesa en las ciudades, en la autonomía, en el gobierno central y decimos, vamos a afrontar esto y vamos a afrontarlo de forma colectiva, o mal futuro le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos, muy mal futuro. Estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que estaba indicando Juan. Y si lo que él trataba de decir, nosotros yo soy político local, yo soy político de Linares, también soy diputado provincial en este momento, ¿no? Pero vamos, que no estamos en el gobierno central ni en la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera. Yo puedo hablar de Linares y puedo hablar de los 3 años que hemos estado gobernando y, salvo sorpresas mayúsculas, a partir de la semana que viene volveremos al gobierno de la ciudad. Nosotros en Linares, con la aportación que hemos hecho mientras hemos estado gobernando en nuestra ciudad, lo que era nuestra competencia, donde hemos podido poner nuestro granito de arena para seguir luchando contra el cambio climático, una de las cosas que hicimos fue sustituir, a través de una subvención que logramos de la Unión Europea, sustituir todas las luminarias públicas de la ciudad. Más de como en Úbeda se está haciendo igual. Sí, pues enhorabuena. Más de 9.000 farolas, o sea, todo el alumbrado público se sustituyó. ¿En qué se traduce eso? Entre otras muchas cosas, ¿no? Un ahorro de luz brutal, mayor intensidad, menos contaminación lumínica. 2.600 toneladas anuales, eso es lo que nos dicen los técnicos y los estudios, que no lo digo yo. 2.600 toneladas de gases de efecto invernadero
que Linares ya deja de emitir a la atmósfera. Ese es nuestro granito de arena. Claro. Lo mismo que Bueno, ahora que lo Juan está diciendo que lo está haciendo Úbeda, lo están haciendo. La farola le gustaba más la tradicional, Claro, casi la antorcha. claro, pero quiero decir que cada uno desde nuestra responsabilidad. Hay que hacerlo. Sumar, nosotros hemos llegado a un preacuerdo con la empresa adjudicataria del Servicio Público de Transporte Urbano en Linares, los autobuses, y los vamos a sustituir todos por eléctricos, 100% eléctricos, emisiones de CO2 cero. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que estoy de acuerdo contigo y que desde nuestra competencia cada cual, pues hay que hacer cosas de este tipo. Que un grano, como dice el dicho popular, no hace granero, pero aquí claro, compañero. Tenemos que ir todos a una, es decir, es que ahí no hay debate. Sí, y Es yo que ahí no creo, hay debate. pero, Me da igual. pero Juan, si tú estuvieras cerca del Parque de Doñana y tuviera un montón de agricultores que quieren plantar más fresas, te exigirían poder seguir regando las fresas. Sí. Pero es que cada cual Sí, arma las pero- para su sardina. Luego pero- está el Y luego político ahora una que dice ley que la los gente. permita, ¿no? Sí, claro, pero también había que analizar eso, porque si tú analizas luego que el otro día presentaron un estudio, dos profesores de geografía e historia de geografía social de la Universidad Pablo de Olavide, sobre el tema de Doñana y cómo están distribuidos el tema de la fresa y de tal. Ahora te das cuenta que lo que es el agricultor tradicional de la fresa es un 20% de Claro. lo que se cultiva Como- en tal. El como el agricultor invernadero. tradicional, es decir, Como el lo que invernadero de sería Almería, como igual. lo que sería la agricultura extensiva, es decir, aquella que ata la tierra, que tal, que es el agricultor de toda su vida, que está atado a su tierra, para ese no habría problema de riego. ¿Cuál es el problema? El otro 80%. Y es que el otro 80% no lo representa el agricultor tradicional. Lo representan determinadas financieras, exportadoras, tal, que han cogido el cultivo intensivo para sacar pingües beneficios, trasladarlo a Alemania, Japón, etcétera, y están desecando el acuífero. A ellos les importa un bledo Pero en cualquier la caso, agricultura Juan, tradicional, le pero en importa un cualquier bledo caso- la tierra, le importa un bledo tal. Entonces, ahí está el compromiso político. El compromiso político no puede favorecer a estas grandes financieras que se meten en el campo, como se meten en otros sectores, dicen que para crear riqueza, eso es mentira. Pero en cualquier porque caso, acaban excede las competencias municipales. Sí, Claro, pero bueno, por supuesto. excede, claro Por que supuesto. sí, exceden las competencias municipales, por Por supuesto. supuesto. Pero yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José José Luis. Desde lo local se ataca Claro. igualmente el cambio Sí, climático. muchísimas cosas. A mí me decía una científica Y desde lo personal. activista, También. una científica Que que trabaja, recicla o no recicles sí, tu basura. claro, Esto. que trabaja para Greenpeace, decía, mira, una de las iniciativas que se deberían de tomar en todos los ayuntamientos andaluces en este caso, es crear en todo lo que se llama la mesa del cambio climático, donde todos los partidos están presentes y de ahí se toman decisiones que todos, y desde el apoyo de todos, deben, digamos que ser transversales a todas las políticas municipales que se hagan. Porque la lucha por el cambio climático no puede ser una lucha partidista. Es una lucha del ser humano para preservar lo único que tenemos, que es la tierra. No, no solamente nuestro futuro, sino nuestro propio presente. Presente y futuro. El ya. último informe de la ONU dice que los próximos 8 años van a ser claves. Esta mañana además han dado 8 años. datos que te ponían el vello de punta. Claro. Yo creo que el cambio climático es un tema tan sumamente importante, creo que es el tema más importante sobre el que se puede debatir, Efectivamente. que habrá que hacer un monográfico dedicado. Yo solamente una puntualización. Y poner una barreta en tu balcón. Porque creo que es un Eso me dato. parece que yo es tengo- tremendo. Porque creo que es Mucha un dato importante a tener en cuenta y es algo por lo que los andaluces nos tenemos que sentir orgullosos. Andalucía es el territorio de toda Europa con mayor extensión ¿Verdad? de tierra Parques naturales. y ecológico. ¿Vale? De cultivo agricultura ecológico. Cultivo ecológico. Agricultura ecológica. Nuestra tradición Quiere del campo decirse, también la hay una llevamos impresa. normativa europea que obliga en 2030, no recuerdo exactamente el dato, a que tiene que haber un mínimo de porcentaje de De- agricultura ecológica. ecológica. Tal. Andalucía ya está cumpliendo con eso, ¿eh? Y no estoy tratando de poner ninguna medalla a nadie. No, ninguna etiqueta Simplemente política. decir que No, el creo que compromiso de vamos- los habitantes andaluces. Claro que sí. El claro que compromiso sí, claro que de los sí. habitantes andaluces. Y este tema da para tanto que ya os auguro yo que vamos a dedicar uno, o quizás que seguramente hagan falta más monográficos a hablar del cambio climático, que creo que es el problema como mínimo del siglo. El problema de los problemas. El Sí. problema de los problemas, el problema. Justo. El problema El de problema de los problemas. Sí, es cierto.
Vamos en cualquier caso a hacer ahora un descansillo, nos vamos unos minutillos a publicidad, volvemos enseguida porque vamos a analizar también lo que se nos viene encima, que son unas elecciones generales a la vuelta de la esquina. O sea, falta un mes para que entremos, un mes exactamente para que entremos en campaña electoral de las generales. Así que No llegará ahora el mes. no llega todavía, no llegará. Pues vamos. Bueno, la pre-campaña es que casi es campaña. Es que la pre-campaña es campaña. Hace tiempo. Algunos no han quitado todavía ni la banderola. Yo he venido de Úbeda contra la banderola del PP puesta. Vota PP. La vamos a dejar ya. Ya, pues digo, evitáis. Hay de todos los partidos políticos, Juan. Volvemos en unos minutos. Vidilla, siempre lo decimos, al comercio más cercano, a nuestros establecimientos que han estado ahí siempre, que están siempre ahí y por los que tenemos que seguir apostando. Hasta ahora. Muy buenas de nuevo, señoras y señores. Retomamos esta segunda parte del programa Actualidad a Debate. Balance de las municipales en la primera, aunque muchos de ustedes seguro que lo han visto y bueno, habrán comprobado que hemos hecho balance, que hemos hablado del cambio climático, en fin, ya saben las cosas que pasan. Y de temas importantes que hay que hablar en las municipales, en las generales, en las andaluzas y en las que haga falta, porque estamos hablando, como decían al finalizar, del problema de los problemas. Pero vamos, en este caso y en este segundo apartado del programa, a hablar de ese adelanto electoral. Nos sorprendía el presidente del gobierno un día después de las elecciones municipales diciendo que se adelantaban unas generales que todo el mundo preveíamos que, bueno, pues iba a votar la legislatura. Dados los malos resultados para el Partido Socialista a nivel nacional en las elecciones municipales, bueno, pues el presidente ha decidido someter al escrutinio de los ciudadanos y ciudadanas de este país, el gobierno de España, y nos acercamos. A un mes estamos de la campaña electoral y de esos comicios generales que se van a desarrollar, que van a tener lugar el próximo día 23 de julio. Se han empezado ya a poner propuestas encima de la mesa. Se están haciendo valoraciones de carácter económico. Se está hablando de tantas y tantas cosas que, bueno, queremos conocer el punto de vista de nuestros representantes, nuestros políticos más cercanos, qué piensan de ello y cómo lo valoran. En este sentido, bueno, pues vamos a comenzar con José Luis Roldán en este caso, porque en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, José Luis Roldán, el Partido Popular ha sido lo que ha determinado que Pedro Sánchez tomara la decisión de someter a escrutinio de la ciudadanía, pues lo que es el gobierno, se había bastante reforzado. Se pintaba, como decían todos los medios, el mapa español de azul. Bueno, ciertamente los resultados que hemos obtenido en el Partido Popular a nivel nacional en este pasado 28 de mayo, pues bien es cierto que son unos magníficos resultados por los cuales estamos muy contentos. Y yo creo que el presidente Pedro Sánchez, después de que ha dicho hasta la saciedad que no iba a adelantar las elecciones en ningún caso, ahí está la hemeroteca, y que iba a acabar la legislatura en diciembre, que era cuando tocaba, pues nos sorprendió a todos a la mañana siguiente del lunes 29 de mayo, poniendo unas elecciones generales. En términos absolutos, es una muy buena noticia para la nación española, porque cuanto antes hablen los españoles, en el sentido en el que lo hagan, pues antes también se aplacará todo este ruido y todas estas cosas malas que están ocurriendo en la nación española y que no nos convienen a ninguno. Cuanto antes hablen los españoles y antes hablen las urnas y la democracia, mejor que mejor. Y evidentemente desde el Partido Popular salimos a ganar como lo hicimos el 28 de mayo, y para que Alberto Núñez Feijóo se convierta en el nuevo presidente de la nación española con una mayoría suficiente como para poder conformar un gobierno que tenga 4 años por delante de trabajo e intentar revertir ciertas cosas que se están haciendo en España en los últimos 5 años, que a nuestro entender pues no son
del todo favorables para reforma España laboral, por y ejemplo. para España. Ahora, La reforma laboral, por ejemplo. España y para los- profundizaremos y para ahora los en españoles. las propuestas que hoy ya ha empezado a plantear Alberto Núñez Feijóo, que ha hablado de derogar, bueno, pues algunas leyes como la ley trans, la de memoria histórica, se ha hablado también y se ha en torno a la de bienestar animal, de retocar, vamos a ver si la eutanasia, si la reforma, los sindicatos le están pidiendo que aclare el tema de la reforma laboral, de la subida de pensiones, salario mínimo interprofesional. Vamos a profundizar ahora en todo ello, pero en principio tu valoración de este adelanto electoral, Juan, ¿cuál es? Pues yo hablé, recuerdo con algunos compañeros de partido que a algunos no les parecía, a mí me pareció bien, cuando lo pensé un poquito. Es decir, el PP lo está pidiendo, el PP ha llegado al colmo, que es que para pedir que a tu alcalde ha mandado una carta donde está Feijóo y está Moreno, no está el que se presenta en tu pueblo, que así es lo que nos ha hecho a todos. La carta que hemos abierto del PP, quien nos la pedía era Feijóo, que era no sé cuánto, y le dicho, pues vamos a esto. ¿Ustedes quieren esto? Vamos a decir. En un momento muy importante para los españoles. Los españoles tienen que decidir en un momento que además nos iba a pillar también lo que era la presidencia de la Unión Europea. Decidan ustedes quién. Decidan ustedes a dónde vamos los españoles. Y vamos a decidirlo los españoles con unas elecciones que no es quién va a ser tu alcalde no sé cuánto, sino quién va a gobernar este país. Y a mí me parece muy bien que se pida en este momento. Y que pues ahora discutamos exactamente a dónde va el país. Cuando el compañero dice esas malas cosas que están ocurriendo, que digan cuáles son las malas cosas que están ocurriendo y qué harían ellos, que es lo que se va a pedir. ¿Qué es mala la reforma laboral? ¿Y qué van a hacer? ¿Van a cambiarla a la de Bañez? ¿Vamos a volver a la Virgen del Rocío? ¿Vale? Para pedir que nos dé trabajo, que era la solución de su anterior ministra de Trabajo con la ley de trabajo que teníamos actuales. ¿Queremos cambiar en educación? ¿Qué es lo que vamos a cambiar en educación? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Vamos a permitir que se separen chicos y chicas y que por lo tanto eso tiene también que los padres decidan, no, las niñas solas y los niños solos? Vamos a dejar que las pensiones, porque hay que equilibrarlas, que no suban tanto. Yo soy pensionista, yo tengo que estar agradecido a que me ha tocado la subida de las pensiones con este gobierno. ¿Claro? Pues que digan qué, o la ley de eutanasia, o la ley de vivienda, qué es lo que quieren cambiar de esas cosas tan malas que están ocurriendo en España. Es decir, si lo que quieren es subir el IVA de los productos básicos, que han bajado, si lo que quieren es que tengamos no tengamos excepción ibérica y por lo tanto paguemos la luz y el combustible más caro como en Europa, que digan qué es lo que les parece que se han hecho mal y qué leyes derogarían. Eso es lo que tienen que hacer y decirlo. Y los españoles, pues pensando en eso, claro que, insisto como antes, a lo mejor en vez de con tanta cabeza o tanto corazón, algunos el corazón le vayan a esto porque España, 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 y nos van a volver a sacar a los etarras y a la secesión y a los no sé cuántos, ¿sí? Y dirán a ese corazón, le van a tocar el corazón y a otro le van a tocar el intestino diciéndole que los moros no sé cuántos le van a quitar las subvenciones de las que están comiendo ahora. Juan, tu valoración en este sentido. Lo que sí sí es verdad que ha dicho es que de momento, y eso sí que afecta a gente a la que Juan en este caso como independiente en su mando con Úbeda, sí que representa algunas de las formaciones, es que sí ha adelantado el presidenciable Núñez Feijóo que el ministro de Igualdad, por ejemplo, o el de Consumo van a pasar pues a ser parte de otros ministerios o direcciones generales, o en fin, a formar parte de otros ministerios, que eso sí que afecta a gente que puede estar ideológicamente con tu formación. Sí, yo retomo una expresión que ha dicho José Luis hace un momento. Nosotros salimos a ganar. Eso lo puede decir José Luis como lo puede decir cualquiera de cualquier partido. El problema es cuando se dice, y lo digo como una persona que no pertenece a ningún partido, cuando se dice salimos a ganar, ¿qué entendemos? ¿Que ganarán todos con nuestra ganancia? ¿O que si ganamos nosotros con nuestra ganancia? ¿Y quién somos nosotros? Nuestro partido. Salimos a ganar. Esto es muy importante, porque hay un dato
que a mí el otro día me dijo, si la gente analizara con cierta profundidad los datos que se dan, verán que son muy significativos. Porque qué curioso, que en la última encuesta que sacaron El País y la SER, donde se daba ganador al Partido Popular, y se hablaba de posible incluso mayoría absoluta si la izquierda no lograba ir unida, ¿verdad? Se hablaban de estos datos. Hubo otro dato al que se le ponen pocos titulares, pero que es sumamente significativo. Resulta que el 67% en esa encuesta de las españolas y de los españoles dicen que su economía en estos últimos años ha mejorado muchísimo, que están muy contentos con su economía, el 67%. Y el mismo 67% dice que España va muy mal. Es decir, no puede ser 67, imposible. Sí, pero podéis repasar. Podéis repasar la encuesta. Pero le han preguntado dos cosas. Exacto, le han preguntado. ¿Va bien su economía? Y dicen, estupendamente. Y luego le pregunta, ¿cómo va España? Y dice, fatal. Es decir, vamos a ver cómo se casa. Que el 67% de los hogares españoles, su economía, que si esta misma pregunta la hace 8 años, y ves los resultados, te dirían que el 67% de los españoles dicen que su economía va mal. Hace 8 años, el 67% de los españoles, o más, decía que su economía era fatal. Ahora el 67% dicen que va mejor, y de hecho es muy curioso como, por ejemplo, el otro día el señor Moreno Bonilla decía, sin ningún tipo de problema, que qué alegría, qué datos tan buenos de empleo en Andalucía, qué datos tan buenísimos de empleo, pero seguramente dirá qué mal política de empleo tiene el gobierno. Es decir, cuando las competencias fundamentales y lo que se está aplicando es una reforma laboral que él ha votado en contra o su partido ha votado en contra y que ha conseguido que en España haya el mayor número de indefinidos que se haya conocido y de afiliados a la seguridad de hace 20 años. Es decir, qué contradicciones... Pero Juan, no vamos a descubrir aquí que la pregunta en muchísimas encuestas, no te hablo ya, que seguramente ahora José diga que si el CIC... No te hablo de toda la encuesta, de todos los partidos, de todos los medios de comunicación. Respondemos todos lo han preguntado. Que van todas orientadas de alguna u otra manera. Sí, pero es que hay una... Es que esta curiosidad del 67 y el 67 sí que responde una pregunta. Y es lo que decíamos antes del voto. Es decir, vamos a observar, y yo creo que desgraciadamente no me voy a equivocar mucho. Vamos a observar cómo se establece la campaña que va a entrar ahora mismo. Vamos a ver a un gobierno que lo que va a intentar poner sobre la mesa son datos. ¿Por qué? Porque los datos son positivos. No, están cambiando la estrategia. Han visto que los datos no le han funcionado en las municipales y van a ir más al corazón en esta campaña. Por lo menos es lo que se ve en los primeros días. Con lo cual se demostraría que la política, desgraciadamente, cada vez se aleja más del ciudadano y al ciudadano cada vez está más lejos de la política que debía haber. Es decir, si yo como ciudadano tengo que valorar mi voto, yo tengo que decir, vamos a ver, tengo que coger los aspectos que mejoran mi vida. Tengo que coger, es decir, mi hijo. Bueno, pues mi hijo han conseguido contrato indefinido. En un 60, en un 70%. El otro día, es que estas cosas hay que comentarlas. El otro día me paraba un reponedor de una gran cadena, ¿vale? De una gran cadena. Y me decía, Juan, es muy curioso. Con la reforma laboral, el 70% de las personas que estamos aquí ya somos indefinidos. De ese 70% que somos indefinidos, la mayoría va a votar a Vox. Y yo les digo, pero es que si votáis a Vox, el indefinido se os va a la porra. ¿Qué piensa? ¿Qué se está pensando? Es decir, ¿qué criterios se están utilizando para votar? Claro. Tenemos un montón de vísceras. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, que se está vendiendo un relato en el que se está tapando las cosas que pudieran ser objetivas y que mejoran nuestra vida. Claro. Es decir, ¿cómo tú le vas a decir desde la derecha, cómo se le va a decir a un español, mire usted, es que los contratos indefinidos son malos? No, mire usted, es que la subida del sueldo, el salario mínimo interprofesional es mala.
Bueno, se lo decían, que era malo. Sí, no, pero bueno, pero ahora resulta pero ahora el que la esté cobrando, ¿cómo le va a decir? o la eso que propia está- economía eso ha demostrado que que no es malo, claro que no. Pero ¿por qué? Porque sube el consumo, la gente puede, tiene más poder adquisitivo Ya, y ¿por la qué gente... explicamos las razones cada uno? Ya, pero eso, ¿cómo se lo explica a la gente? No se lo puedes explicar. Entonces, ¿qué le tienes que decir? ¿Cómo hay un 67% que su casa va fenomenal y el país va muy mal? Porque los criterios para valorar su casa son distintos de los criterios para valorar el país. Pues claro. Es decir, para valorar el país no utiliza criterios económicos, para valorar su casa sí, y para valorar el país, ¿qué criterios utiliza? Relatos que se le han vendido. ETA sigue hacia arriba subiendo, curiosamente no existe. El independentismo catalán va a hacer que España desaparezca, curiosamente. Ha perdido Ya las el elecciones. independentismo catalán Volvemos. Ha ya no, perdido hasta las ya no es elecciones un municipales. problema, Vamos, ya no es vamos, un problema, vamos. afortunadamente. Juan, vamos a escuchar a José Luis, que al fin y al cabo lo que estás diciendo es lo que al principio apuntaba Juan. Cabeza, Claro. corazón y tripas. Claro. José Luis, Bueno, ¿por dónde empiezo? Pues tú por quieres. donde quieras. Por el principio. ¿Por dónde empiezo? Bueno, he de Vamos decir a que ver. el PSOE ya ha hecho pública, bueno, se conocía más o menos, pero ya ha hecho pública hace pocos minutos la lista de las candidaturas de Jaén para ¿Ah, sí? las elecciones generales que va a encabezar para el Congreso Juan Francisco Serrano. Ha sido diputado en esta legislatura. Junto a la secretaria de organización del Partido Socialista le van a seguir Ana Cobo, que fue delegada del gobierno, y que muchos ya conocemos. Le sigue Jesús Cózar, vinculado, una persona muy vinculada a la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores. Eva Molina, concejala de Fuensanta, y Javier Sabalete, que ha sido alcalde de La Escañuela hasta el año 2023. En el Senado encabeza la candidatura José Latorre, también ha sido senador en esta legislatura que hemos terminado, y le siguen Manuel Fernández Palomino de Jaén y Josefa Jurado de Andújar. Esa es la lista que ya ha hecho pública el PSOE, que son los que va a presentar por nuestra provincia a las elecciones generales, para el Congreso del Senado. Perdona, José Luis. No, por Dios. Ahora sí. Es una información muy interesante. Bueno, vamos a ver, voy a tratar de... Es que nosotros tenemos unos plazos orgánicos y tenemos que cumplirlos. ¿Ya puedo? Venga, al lío. Voy a intentar ser breve y conciso. Vamos a ver. Yo he dicho en mi introducción que entendemos que los españoles están deseando de votar, cosa que se ha visto con claridad el 28 de mayo, con ese vuelco que se ha producido en prácticamente toda la nación española, y teniendo en cuenta también que el presidente del gobierno al día siguiente reaccionó y convocó unas elecciones que en ningún caso él mismo quería convocar. Yo he dicho que se han hecho cosas mal y aquí se me ha pedido que relate qué se ha hecho mal. Bueno, pues voy a titulares muy claros. Ya sé que no va a gustar lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Somos líderes de paro en Europa. Pero lo vemos contra mí, con tu jefe. Mucho más. Si me permite la moderadora que yo pueda terminar. Te lo permito, José Te lo Luis. agradecería Continúa. mucho. Gracias. Yo creo que no he interrumpido a ninguno de los compañeros. Líderes de paro en Europa. Por eso he dicho que no iba a gustar lo que iba a decir. No. Somos líderes de paro juvenil. Número 2 en paro femenino. Se ha sacado adelante una ley por la cual más de 1.000 agresores sexuales se han beneficiado. De hecho, no sé, creo que fue ayer, hasta la ONU nos llamó la atención por ello. Se ha indultado a golpistas. La mayor pérdida de poder adquisitivo de las familias de la organización de la OCDE, para que nos entendamos, los países más ricos del mundo, de la OCDE, la mayor pérdida de poder adquisitivo, la de los españoles. Todavía España es el país de la Unión Europea que no ha recuperado el Producto Interior Bruto previo a la pandemia. Se han subido los impuestos como nunca jamás en la historia. Nosotros entendemos que eso no es bueno. Habrá quizá a quien le guste. Yo lo respeto totalmente. Y yo no voy a decir si la gente vota con la cabeza, con la víscera o con el pie. Porque claro, a lo mejor cuando ya los resultados ya no son los que uno quiere, pues ya es que la gente es que no sabe votar. Entonces yo creo que hay que tenerle mucho respeto, tanto cuando no ganamos las elecciones como cuando las ganamos. Por lo tanto, a nosotros nos parece que todas estas cosas que yo acabo de relatar, de resumir, hay que cambiarlas, hay que enderezarlas, y por eso hemos dicho y digo
que salimos a ganar, más allá de las interpretaciones que pueda hacer cada cual, porque evidentemente yo creo que el Partido Socialista también sale a ganar, ¿no? No creo que salgan a vender. Todo lo y, que quiero hacer un último apunte, además, porque he dicho que quiero ser breve. Cuando se ha hablado de que el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla se siente orgulloso de que Andalucía sea un motor económico de España, junto con la Comunidad de Madrid, magníficamente gobernada por Isabel Díaz Ayuso, y así se lo han vuelto a reconocer los madrileños, que no sé si votarán con el corazón o con las tripas, pero que la han vuelto a votar, y además con una mayoría aplastante. El señor Moreno Bonilla, como todos los andaluces, creo yo, todos los andaluces, se siente orgulloso de que Andalucía haya pasado de ser el furgón de cola de las comunidades autónomas de España a ser líder junto con Madrid. Entre otras cosas, somos líderes de autónomos en la nación española, cosa que nunca se había visto. Estamos consiguiendo récord de exportaciones como nunca jamás. Estamos consiguiendo que se cree muchísimo empleo. Quizás también por eso, y por otras muchas cosas más, creo yo humildemente, que hace menos de un año los andaluces le hemos dado la plena confianza a Moreno Bonilla con otra mayoría absoluta aplastante. Quizás por eso, porque se hagan las cosas bien, y en este momento se están haciendo, en mi opinión, las cosas muy bien, y así lo opinan la mayoría absoluta de los andaluces, pues se ha votado a Juan Manuel Moreno Bonilla y al Partido Popular. Perfecto. Bueno, Juan, lo que no podemos es llamarnos a engaño y decir que no están siendo claros. Hoy ha salido Núñez Feijóo y lo ha dicho muy claro. Claro, ha dicho de quién va a ser el ministro de Economía, uno que sepa de economía. Cierto que lo ha dicho. Así, textualmente. A ver, no lo ha dicho en inglés, porque todavía no ha tenido las últimas clases de inglés, pero lo hubiera dicho, si no. Mira, en el 2018 en España había 18.915.000 afiliados a la Seguridad Social. ¿Sabes cuánto hay hoy? 4 años de este gobierno. 20.815.000. Como nunca en la historia de España. Pero vosotros miráis otro dato, que es que somos en Europa todavía, claro, de donde partimos con vuestro gobierno. ¿Tú sabes cuál era la tasa de desempleo en el 2018? El 16,74. ¿Y sabes cuánto es ahora? El 13,26. En 4 años. Eso no lo habéis hecho vosotros nunca. Ni en aquellos tiempos que España va bien. Ni en aquellos tiempos de nada de que España va bien. Y te puede dar el empleo juvenil, además, lo que había en el 2018 con un gobierno del PP que venía de un gobierno de mayoría absoluta, no de coalición, no de, póngase usted de acuerdo con media España. Y los datos que teníamos. Eso sí, recuperamos los bancos, todos ganan dinero y siguen ganando hoy un poquito más. ¿Vale? Los bancos. Eso también lo saben los españoles. Claro, los españoles lo saben perfectamente. Y eso es tocarle el bolsillo, como tú dices, como vosotros decís, porque vosotros defendéis una manera de España y nosotros otra. Vosotros defendéis aquí el que se pueda salvar, que se salve. El que se pueda hacer una analítica en una semana, que se la haga. Y el que no, que acuda a tu seguridad social del Moreno Bonilla, como yo, y te la dan para dentro de 15 o 16 días. Una analítica. Eso es lo que está ocurriendo en esta España que va bien, que es el motor andaluz. ¿Vale? Eso es lo que le está ocurriendo a la cosa. Y está bien que la gente se le plantee ahora, y por eso esperemos que haya muchos debates. Parece ya que el señor Feijóo no quiere tanto, con uno le va a sobrar. ¿Vale? Muchos debates para que se contrasten esto, para que cuando tú digas que somos el país con más parados, se les diga, sí, hombre, por Dios, pero ¿con qué lo dejasteis vosotros? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo se ha hecho estos logros económicos que se ha hecho en España? Nunca. No hay en el periodo democrático ninguna vez que se haya... Déjame que hable con Juan también, porque es muy interesante lo que estamos hablando, pero es cierto que todas las encuestas, mira que hay encuestas, la inmensa mayoría le dan que gana el Partido Popular, pero no le dan mayoría absoluta ni al Partido Popular ni al PSOE. Vamos a un apoyo por parte de Vox al Partido Popular, parece claro, que bueno... No puede tener de otro, porque ya no hay nadie que lo apoye. En el, Canario, en el caso del Partido Socialista se ha desmoronado mucho. Bueno, siguen ahí partidos que pueden formar parte de ese gobierno, pero yo quería que, bueno, la fuerza ahora mismo y la atención mediática está en Sumar.
Sumar negociando con Podemos. Tienen 48 horas escasas porque es que se acaba el tiempo para registrar lo que son las coaliciones. Y Juan, ¿cómo valora esto? ¿Cómo lo ves? ¿Y en qué punto están las cosas? Porque ahora mismo algunas veces parece que se alejan más que se juntan. Yo soy de los convencidos de que al final habrá acuerdo. No me cabe la menor. Al final son menos 48 horas. Me da igual. Serán seguramente 10 minutos antes. O 2. Pero como siempre. habrá acuerdo. A mí eso no es lo que más me preocupa. Me preocupa ese tipo de acuerdo. Es decir, me preocupa, y mucha gente habla, la unidad. Yo no soy partidario de la unidad. Si la unidad es uniformidad. No soy partidario de unidades con recelos. No soy partidario de ese tipo de cosas y de acuerdos de última hora. No sé, espero que el equipo de Yolanda Díaz, que creo que es un buen equipo de gente preparada, lleven las cosas hacia donde se deben llevar, ¿no? Creo que hoy nadie discute en ningún ámbito que lo que representa Sumar y lo que representa Yolanda Díaz es el futuro de la izquierda en España. Es decir, está claro. Eso creo que lo sabe hasta el PSOE. Es decir, el PSOE sabe que sin Yolanda Díaz, sin una Yolanda Díaz fuerte, el PSOE tampoco gobierna. Entonces, nos estamos jugando mucho en ese sentido. Yo confío mucho en el proyecto Sumar, por el propio proyecto, no solo por la figura de Yolanda Díaz, que creo que como mujer política ha demostrado una valía que se sale de lo corriente, desgraciadamente, en la media de los políticos que tenemos en España, sobre todo por el tono y la actitud con que ha trabajado, ¿no? Es decir, una política que ha llegado a la comprensión profunda de que la política consiste en negociar y llegar a acuerdos con el que no piensa como tú. Esa es una cosa tan simple que es la clave de lo que es la política con mayúsculas. Es decir, estamos acostumbrados a políticos plancha que no saben gobernar, sino que saben imponer desde mayorías absolutas. Es decir, eso no es un gran político. El gran político es el que se sienta con el que no piensa como es y llega a acuerdos con esa persona para conseguir el bien común. Ese es el gran político. ¿Por qué? Porque la sociedad es compleja. Y nadie tiene la verdad absoluta. Y la diversa, sociedad compleja y diversa. Y diversa. Y efectivamente, o asume esa diversidad y desde esa diversidad la gestionas, o no eres político. Yo no considero un político aquel que solo sabe gobernar desde mayoría absoluta, imponiendo su idea. O desde aquel que pone, el que dice, o piensas como yo, o estás contra mí. Eso no es ser político, eso es otra cosa. Hablando ¿verdad? precisamente de diálogo, quería preguntarle a José Luis también, porque además está en todos los medios y es la pregunta que se está haciendo muchas veces la ciudadanía. El Partido Popular ha teñido de azul el mapa de España en estas elecciones, pero en cualquier caso y en muchos de los casos va a depender de Vox para gobernar. Extremadura, Está retrasando el Partido Popular llegar a esos acuerdos porque no quiere que sean públicos antes de las elecciones o en esa campaña electoral o pre-campaña. No le gusta, evidentemente no le gusta, le hubiera gustado sacar mayoría y gobernar solo. ¿Qué está haciendo José Luis? ¿Qué piensas, sinceramente, tú desde Linares, qué está haciendo el Partido Popular en este caso? Porque va a necesitar, como en muchos municipios, y lo sabes bien tú, Sí, claro. Y tú en perfectamente, comunidades. en Linares, en comunidades y en municipios que necesitan Vox. Bueno, el Partido Popular lo que tiene que hacer es hablar con todos, y más en los sitios donde ha sido la lista más votada. En el caso de Linares, hemos sido la lista más votada. En el Partido Popular de Linares tenemos más votos y más concejales que toda la izquierda junta. Por lo tanto, podríamos ir a una sesión de investidura sin el apoyo de Vox, porque tenemos la mayoría suficiente como para gobernar. Aún así, se inician las conversaciones, se inician todo el argumentario que tenemos que poner encima de la mesa para llegar a acuerdos de gobierno, y eso se hará con los tiempos que se estimen oportunos. Evidentemente, en los ayuntamientos nos vamos a la semana que viene, al día 17, y ya ahí tendrá que haber, evidentemente, los acuerdos cerrados, los que sean. Y en las comunidades autónomas, pues me vais a permitir que, evidentemente, como bien ha dejado dicho
nuestro presidente Núñez Feijóo. Evidentemente tiene mucho que decir la dirección nacional, pero quien negocian son los diferentes protagonistas de las comunidades autónomas, y cuando lleguen a un acuerdo o no con Vox en este caso, o como si se ha llegado a un acuerdo, creo que fue ayer, con Coalición Canaria en las Islas Canarias, se presenta a la nacional y no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Perfecto. No quiero que terminemos este bloque sin daros un turno de intervención breve, por favor, de cara, porque vamos a tener, en el tema de elecciones generales, vamos a tener tiempo de debatir de aquí al 23 de julio toda la semana, pero quiero una última reflexión por vuestra parte de un minutillo, si puede ser, brevemente, acerca de estas elecciones y de esta convocatoria. Juan, comenzamos contigo. Bueno, pues creo que son unas elecciones... Sería recurrir al tópico, porque cada vez que hablamos de una elección, es que estas son muy importantes, ¿verdad? ¿Qué elecciones no son las más importantes? Pero es verdad que estamos en un momento especialmente delicado, por lo que hemos hablado antes del cambio climático. Yo ahí, José Luis, yo creo que cuando José Luis, que yo lo entiendo, ¿no? Porque tiene él lógicamente responde a un cierto corporativismo de partido, ¿no? Y cuando dice que Isabel Díaz Ayuso es una gran presidenta, bueno, una gran presidenta que ha resuelto un problema que tú y yo, José Luis, y eso te honra, que hemos reconocido el problema de los problemas, lo resuelve con un geranio en el balcón, ¿no? Es decir, bueno, pues ya está, dejémoslo ahí, ¿no? Soluciones simples. Dejémoslo ahí. Pero bueno, yo lo que quiero decir en el fondo es que en estas elecciones vamos a enfrentarnos, es decir, los gobiernos que salgan de ahí, y en los próximos 8 años, que dice la ONU o los informes científicos de la ONU que van a ser claves para parar el cambio climático, pues vamos a tener la posibilidad de elegir. Y entonces, o bien, o vamos a tener un gobierno, o vamos a poder dar continuidad a un gobierno que creo que sinceramente ha gestionado una pandemia, ha gestionado las consecuencias de una guerra, ha gestionado las consecuencias que venían de atrás de unas crisis tremendas en el propio sistema capitalista, y que la ha gestionado, pues creo que con brillantez, porque los datos están ahí. Felicitaciones de Europa por un tubo, en el sentido, en la cuestión energética, hemos sido los que menos inflación hemos tenido después al final, se ha gestionado todo maravillosamente, muy bien para lo que había, ¿no? Con sus defectos, con sus errores, porque por supuesto, ¿quién no comete defectos y quién no comete errores? Pero o elegimos la continuidad en eso, o paramos ahí y empezamos a derogar todos los avances que hemos tenido. Es sencillamente lo que ahora nos planteamos en las próximas elecciones. Estupendo. José Luis. Bueno, las elecciones que acontecerán el 23 de julio, yo sí voy a decir la frase hecha que mis compañeros han nombrado aquí, y sinceramente opinamos que son las más importantes de la democracia. Y creemos que son las más importantes de la democracia por la situación en la que se encuentra nuestro país, sobre todo institucionalmente. Una degradación absoluta, unos pactos con los proetarras de Bildu, unos pactos con los golpistas catalanes, unos pactos con personas que defienden a ultranza y no se esconden, ni se han escondido nunca, dictaduras criminales como las de Cuba o Venezuela. Todo ese tipo de cosas yo creo que hay que derogarlas. Yo creo que todo ese tipo de cosas hay que derogarlas. Los españoles ya han hablado el 28 de mayo y se ha hablado aquí también de que ha habido un voto de castigo. Y ese voto de castigo yo creo que se va a reafirmar el 23 de julio, cuando los españoles, las mujeres y hombres de España vayan a votar para que todo este tipo de, en mi opinión, indecencias, como es pactar con los proetarras, con los golpistas y con gente que defiende dictaduras comunistas criminales como las de Cuba o Venezuela, pues deje de existir en la nación española. Y pasemos a un gobierno donde se nutra de la moderación y de la sensatez. Y ese es el gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Juan, ¿terminamos? Bueno, pues miren ustedes, yo tengo ya mucha edad y por lo tanto yo no creo que esta sea la más importante. Juan, no tanta. La más importante de mi vida. Porque yo he vivido bajo el yugo de Franco. Y entonces, como he vivido bajo el yugo de Franco, para mí las elecciones más importantes
no son las próximas. Han sido ya algunas en mi vida. Pero sí es verdad que creo que como oigo ahora discursos muy parecidos a los que he oído hace muchísimos años, en un mundo yo he vivido el terrorismo de ETA, pero he vivido su derrota por un gobierno socialista, por cierto, y con la ley en la mano, por cierto, ¿vale? Yo creo que esto no es lo más importante, pero sí que estábamos decidiendo una cosa. Vamos a decidir si volvemos a tener los catalanes levantados, porque cada vez que gobierna en este país el PP, este país se pone en peligro la unidad del país. Y no hay nada más que ver cómo está ahora y cómo estaba cuando gobernaba y había que mandar ya las tropas. Cuando había que mandar unas tropas. Gobernar este país, para que todos lo entendamos, no se lo dejen ustedes en manos de la derecha. Y no digo ya de la ultraderecha. Ni le dejen las grandes instituciones de este país. No le dejen la televisión, que ya sabemos la televisión de algunas comunidades lo que hace. Y lo que hablan. Y lo que dicen. Y en qué se gastan. La derecha es un verdadero problema. Como lo era cuando en este país empezaron la democracia. No olvidemos que ellos tienen fundadores que fueron ministros de Franco. Este partido ha tenido fundadores que fueron ministros de Franco, ¿vale? Y esos son los que ahora están juntos con los de Vox, que son los herederos típicos del franquismo, los que quieren gobernarnos y acabar con las libertades que este país hemos conseguido durante mucho tiempo. A esas libertades le estamos además haciendo otra cosa, que es la mejor situación económica para la mayoría de la ciudadanía con los resultados que se están planteando por este gobierno. Afortunadamente la democracia derrotó la dictadura y afortunadamente la democracia derrotó a ETA. Lo digo por puntualizar ambas cuestiones. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Juan. Encantado. Muchas gracias. Juan, Encantado. esperamos que te haya sentido a gusto, que repitas con nosotros. Desde luego. Y que vuelvas a Muy gusto. acompañarnos con nuestros compañeros de mesa de otras tertulias. Y como siempre, pues, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos. Vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir hablando del próximo gobierno de este país, de estas elecciones del 23 de julio, que es que estamos todavía con la resaca de las anteriores y ya nos metemos en la siguiente. A ver qué opinan todos ustedes y sobre todo qué opinan nuestros representantes políticos más cercanos, los que nos cruzamos, los que les decimos hola y adiós por nuestras calles y con los que nos codeamos habitualmente. Nos interesa mucho lo que piensan sobre estos y otros muchos temas de los que vamos a debatir cada semana aquí en Mueve la Loma. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.